En materia de estudio, pues hoy entramos a una iglesia sumamente interesante. Es una de las ciudades más, de la más insignificantes de las 7 ciudades, pero es la carta más larga. O sea, y es una carta importantísima dentro de esta carta que se le escribe a la iglesia. Siempre yo he dicho, ¿verdad?, que dentro de todas las interpretaciones que hay de Apocalipsis, la escuela histórica presenta estas iglesias como tiempos históricos que ha vivido la iglesia desde el Calvario y desde Pentecostés hacia el momento que estamos viviendo hoy. Y dijimos que, o sea, esa escuela histórica dice que la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, la que comenzó, la que cogió el pase de batón del Hijo de Dios y recibió ese llamado apostólico a esparcir en los confines de la tierra el evangelio de Jesucristo. Dijimos que la segunda iglesia, que es la de Esmirna, esa era la iglesia de los mártires, esa fue la iglesia que sufrió muerte y persecución y muerte. Y dijimos que la iglesia de Pérgamo es la iglesia, el matrimonio mixto, ¿verdad? Que es la iglesia que prácticamente representa la era histórica de Constantino, que une la iglesia con el Estado. Y ahí hubo como una mixtura, ¿verdad? Hubo una mezcla, podríamos decir la palabra correcta, pero para nosotros los neoyorricanos mixtura es bastante fiel. Pero la palabra correcta es una mezcla entre lo pagano y lo espiritual. Pero yo estaba pensando, Pastor Luis, anoche mientras me preparaba para esto, y lo grande de todo esto es que en todas las iglesias siempre hay un remanente. Gloria a Dios. En todas las iglesias, por más problema grande o pequeño que tuvieran, que Dios llama capítulo, siempre hay un remanente que permanece fiel a la palabra del Señor, a los designios de Dios, a lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. Por eso es que es importante recalcar lo que recalcamos al principio, que siempre Cristo se ve en medio de los 7 candeleros y está en movimiento y tiene las estrellas en la mano. O sea que los pastores estamos en las manos del Señor y la iglesia es del Señor porque Él se mueve dentro de las 7 iglesias. Siempre la iglesia es de Cristo. Nosotros estamos y nos vamos y todavía Cristo y la iglesia sigue aquí si Él no ha venido. Entonces, esta iglesia es una iglesia bien interesante porque si utilizando el contexto histórico de la escuela histórica, esta iglesia de Tiatira, y yo lo digo con temor y temblor, pero tengo que decirlo así, es el desarrollo de esta iglesia católica predominante que se formó de Constantino prácticamente hasta el año 1500, cuando vinieron los reformadores, que esa es la iglesia de Sardis, que vamos a estudiar la semana que viene. Pero esta iglesia de Tiatira es la iglesia que prácticamente se casa con el paganismo. Y se casa con el paganismo por dinero. ¿Por qué? Eso lo vamos a estudiar. Pastor, me gustaría que usted leyera los primeros versículos de esta iglesia. Sí, vamos a leer en Apocalipsis 2, versículo 18 en adelante. Tiatira dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ok, párelo ahí, pastor, párelo ahí. Establecimos que el Señor Jesús se le presenta, eso se llama cristología, cómo el Señor se le presenta a cada iglesia. Aquí vemos la cristología en esta iglesia es Hijo de Dios. ¿Por qué es importante este título de Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque esta es la confesión, esto fue lo que dijo Jesús cuando le dijo a Pedro: bienaventurado eres Pedro,
porque sobre esta confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo voy a establecer a mi iglesia. Entonces, a esta iglesia de entrada, Jesús le está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la piedra, la roca inconmovible de los siglos. O sea, fuera de mí no hay nadie. Acuérdese que el contexto histórico de estos lugares era un contexto donde había mucha superstición, mucha mitología, mucha cosa de esta, donde estaba Hércules, hijo de los dioses, los semidioses y un montón de cosas. Y aquí Cristo le está dejando saber a esta gente que el verdadero Hijo de Dios era Él. El Hijo de Dios era Él. Y ahí podríamos entrar en materia teológica, pero no lo vamos a hacer porque no estamos en una clase de teología. Pero aquí, Hijo de Dios, en el concepto teológico, le voy a dar un brief, o sea, una cosa sencilla para que lo puedan entender. Este concepto teológico es bien importante porque esto no es como los testigos de Jehová nos los quieren presentar, que Jehová es mayor que el Hijo. No, no. Cuando Cristo hablaba en el contexto histórico judaico a los principales sacerdotes y se hacía y decía que era el Hijo de Dios, él no se estaba disminuyendo, él se estaba poniendo al mismo nivel que el Padre, que Dios mismo. ¿Por qué? Esto es importante entenderlo porque esto teológicamente es un punto fundamental sobre la doctrina de la Trinidad que nosotros creemos. O sea, es un solo Dios manifestado en tres personas diferentes que son consustancial uno con el otro. O sea, son de la misma esencia. Tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios y como el Espíritu Santo es Dios y funcionan como uno. Pero son tres personas funcionando con la misma esencia. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante entender este concepto de Hijo de Dios, no como menos, sino igual a Dios. Por eso es que ese cántico de la iglesia primitiva que Pablo canta en Filipenses, dice que siendo igual a Dios, no escatimó para humillarse hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el otro título que es cristológico es ojos como de fuego. Pastor, yo quisiera que usted fuera al capítulo 1, versículo 14, a ver qué dice ahí. Apocalipsis 1. Sí. 1, versículo 14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y el 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Pues usted ve, yo le dije que en este primer capítulo usted iba a ver muchos de los nombres que lo iba a escuchar nuevamente dividido entre las 7 iglesias. ¿Por qué esto es importante? Porque aunque son 7 iglesias, es una sola. Es una sola. Aunque está hablándole a 7 iglesias diferentes, las 7 componen una. Oh, wow, ¿verdad que sí? Componen una. Porque el Señor no viene a buscar 7 iglesias, viene a buscar una. Wow. Una lavada con la sangre de Jesucristo. Y Jesús entiende, Jesús y el cielo entiende que cada uno podemos tener nuestras características, nuestros contextos, nuestra forma de pensar, pero y Dios en eso. Por eso es que es importante cuando hablamos de que en aquel día, ¿qué día? El día que tú reconozcas a Dios como tu Salvador, como el Señor, como el amo de tu vida. En aquel día toda tribu, toda nación, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué está haciendo ahí? Está hablando que cada nación tiene su autenticidad, tiene su particularidad, tiene su lengua, pero sin embargo, todas confesarán en su idioma
o como ellos entiendan que Jesús, uno, es el Señor de todo. Entonces, es importante entender que todas estas cosas que se ven en la revelación del primer capítulo de Apocalipsis, usted la va a ver repartida en las 7 iglesias, y esto nos enseña que Cristo está repartido en toda la iglesia y toda es de él, y es una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo espíritu. ¿Ok? Ahora bien, dice aquí, ojos como de fuego. A esta iglesia, no solamente Jesús saca su credencial soberana y divina, sino que viene con ojos de fuego. Esto significa 2 cosas fundamentalmente. Primero, el fuego siempre es purificador. El fuego siempre va a sacar, primero, la fe de nosotros. Nuestra fe está siendo puesta a prueba por el fuego, pero también cuando habla de ojos de fuego, está hablando de que viene con ira contra el pecado y los que lo practican. Ira contra el pecado. Y la segunda cosa importante es que esos ojos de fuego pueden escudriñar y mirar lo que nadie puede ver. Porque hay cosas que parecen que están bien, pero el Señor está mirando más allá. Y esta iglesia es un ejemplo de eso. De eso. Mire qué interesante. Mire cómo el Señor sigue. Dice, y pies como de bronce pulido. O sea, cuando habla de los pies de bronce pulido, está hablando de que es inconmovible. Que donde Jesús pone sus pies, ahí nadie lo puede mover de ahí. Tiene control, tiene dominio, tiene gobierno sobre ese lugar. Amén. Entonces, fíjese, lee el segundo versículo, pastor. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Interesante, interesantísimo esta. Sí. Y aquí vemos el mismo proceso que el Señor tiene con cada iglesia. El Señor primero resalta lo bueno, ¿verdad? Porque el Señor es justo, porque Dios es justo. O sea, yo he repetido esto muchas veces, pero una de las cosas que yo aprendí de sus pastores es a decir te amo. ¿Y por qué tú dices te amo? Porque tienes que amar. Esa es la primera facultad que Dios nos da cuando nacemos de nuevo. El amor de Él se manifiesta en nosotros y nosotros tenemos que manifestar ese amor. Y yo amo a mi hijo porque mi hijo no es perfecto. No es perfecto. Quizás no hace lo que yo quiero que haga, pero yo lo amo. Y yo, para ganármelo o para tener una buena comunicación con él, tengo que reconocer sus virtudes. Es correcto. Porque si yo empiezo a machetearlo, como decimos acá, a machetearlo a látigo limpio, y más que ver sus defectos, jamás y nunca lo voy a castrar emocionalmente y mentalmente. Me va a ver como Por eso es que el evangelio no se puede predicar así. Y Cristo nos está dando ejemplo, porque si Cristo vino como juez, Cristo es tan justo que puede reconocer lo bueno de cada persona. Y lo hace adelante. Y lo hace adelante. Adelante. Él se adelanta a decirte, mira, yo conozco tus obras. Y esto está tremendo aquí, porque él está diciendo tu amor, tu lealtad, tu servicio y constancia. Hermano, esta iglesia poderosa, pero estas 4 cosas van en parejas. ¿Por qué? Porque el servicio es la manifestación más grande del amor. El que ama sirve, porque eso fue lo que nos dio, eso fue lo que nos enseñó el Señor. El Señor nos enseñó el amor de él a través del servicio. Por eso es que él dice, si el que no sirve, no sirve. ¿Entiendes? Entonces, el servicio es la manifestación más grande del amor. Yo he dicho esto muchas veces y lo vuelvo a repetir, pero hay gente que está buscando, ay, Señor, muéstrame cuál es o sea, qué es lo que tú quieres que yo haga. Pues mira a tu alrededor y mira a ver qué hace falta.
Lo que haga falta, hazlo. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Sí, o sea, tú lo que tienes que mirar alrededor y ver la necesidad que hay. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. No tú estás pensando ir para Rusia, para China. Yo sé que nadie quiere ir a Italia ni a España ahora. Todo el mundo quería ir antes. Ahora nadie quiere ir de misionero para allá. Pero mira la necesidad que hay a tu alrededor y por ahí está tu destino profético, tu destino que Dios quiere que tú hagas. ¿Entiendes? Entonces, la otra cosa es que la constancia es el producto de la lealtad. Cuando tú eres fiel, tú eres constante en la fidelidad. Cuando tú eres leal, tú eres constante en la fidelidad y en la fe. Eres constante. Y es interesante porque dice que tus obras últimas son mejores que las primeras. Ajá. Esto está poderoso, porque lo dice ahí, tus obras últimas. ¿Por qué? Porque la constancia, el servicio y la constancia te hace crecer y madurar. Y cuando tú creces, tú sabes cómo tú sabes que tú estás creciendo y madurando. Cuando tú sabes que estás haciendo las cosas bien y hay una satisfacción de servir a Dios y al prójimo. Tú sabes, mira, tú sabes una cosa. Hoy yo hablaba en el programa mío radial en Pura Vida en Santo Domingo y hablaba acerca del texto que todos conocemos que dice: y seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero ese texto está incrustado en otros textos, en un contexto bien interesante. ¿Por qué? Porque está incrustado en el capítulo 12 el capítulo 12 de Hebreos, ¿verdad? Esa carta a los Hebreos. Y si tú empiezas desde el versículo 12, tú te vas a dar cuenta que el Señor está hablando de la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos y del camino del cristiano, porque habla de rodillas dobladas, de manos cansadas, de caminos torcidos. Y lo que nos está diciendo ahí, ¿sabes qué? Nos está diciendo que el camino en el evangelio no todo el tiempo vamos a estar como las águilas volando por allá por las nubes. Hay una realidad cuando tú bajas de las nubes, ¿verdad? Bajas de volar de las águilas, que tú empiezas a caminar y en este camino se te cansan las manos, se te cansan las rodillas. Y más cuando tú ves las cosas que son difíciles, que tú quieres coger otro camino que no es el derecho, ahí es donde vienen las lesiones. Yo te estoy hablando de eso porque yo hacía 5 meses que estaba sedentario, que no hacía ningún ejercicio. Y llegué aquí con mis muchachos y me puse a correr, a jugar baloncesto, a jugar tenis. Y ya tengo una lesión, porque esto no es un camino de velocidad, esto es un camino de resistencia. Y yo a mi edad y con el tiempo que tenía sin hacer ejercicio, debí empezar poco a poco. Pero uno se emociona y se cree que uno puede y ahí vienen estas lesiones que paralizan a uno. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tiene que haber otra gente que te ayude en ese caminar y la forma de ayudarte es entendiendo 2 cosas fundamentales, que tú tienes un deber con Dios y un deber con tu prójimo. El deber a Dios es tener un corazón limpio y el deber a tu prójimo es enseñarle una santidad que es una conducta intachable. Wow. El deber con Dios es tener un corazón limpio. Dice que ¿quién subirá al monte de la santidad? El limpio de manos y puro de corazón. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor es una conducta con tu prójimo intachable, dejándoles saber que el fruto de tu santidad da resultados. Da resultados. O sea, que el producto de tu santidad va a dar resultados. Entonces, es importante entender estas cosas. Entonces, fíjate que esta carta sigue diciendo de la siguiente manera. Dice que yo conozco tus obras y habla del amor, habla de la lealtad, del servicio. Y yo expliqué eso, que el servicio es la manifestación del amor y la constancia es el producto de la lealtad. Y ahí hay algo bien importante, porque cuando tú examinas esta iglesia, tú te das cuenta que esta es de las iglesias que tenía que haber un ambiente poderoso. O sea, todo el que llegaba aquí se sentía tremendamente bien, porque si había amor.
había lealtad, había servicio, había constante. Pues aquí había una atmósfera de gloria y cualquiera diría, wow, esta es la iglesia perfecta. Sin embargo, Dios estaba mirando que detrás de eso había algo que a él no le agrada. Que a él no le agrada. Y por eso es que él se presenta con ojos de ira. Porque si algo a Dios le molesta es la hipocresía. Si algo a Dios le molesta es la gente que trata de vender lo que no son. Ay, 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 ay. Si algo a Dios le molesta son los moveres que parecen que son espirituales y no son espirituales. Oh. Oh, yeah. Y eso es, y ahí es donde Dios se enfurece. ¿Por qué? Porque Dios está, porque si nosotros somos, si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la gente está mirando lo que hace el cuerpo. Y cuando el cuerpo está haciendo cosas que verdaderamente no están dirigidas por la cabeza, Dios se molesta. Dios se molesta. Vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor. Siga leyendo, pastor. Bueno, léame el 20. Vamos al 20, que es donde se pone la cosa buena. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Wow, 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 wow. Ok, ahora que esto se pone interesante, y por eso es que cuando uno va a descifrar estas cosas, uno tiene que ir al texto, leer el texto y entender muchas cosas, ¿verdad? Texto, historia y luego teología. Texto, historia y luego teología. Correcto. El texto nos habla de que esta iglesia está incrustada en un lugar que era céntrico. La historia nos habla de que esta ciudad Tiatira era una ciudad que tenía poca importancia, pero estaba colocada en un lugar donde tenía conexión con las otras ciudades como Filadelfia, como la Odisea, como Éfeso. O sea, estaba en un lugar y antes de llegar a Pérgamo, que explicamos la otra vez, que se convirtió en la capital del Imperio Romano, ¿verdad? Bizantino. Entonces ellos eran como quien dice los que defendían la entrada hacia Pérgamo. Entonces se convirtió en una ciudad comercial, una ciudad comercial, y esta ciudad comercial lo que se vendía aquí mucho era los productos textiles. Aquí había mucha lana, aquí había mucha púrpura. Es más, aquí de esta ciudad era Lidia. Lidia aparece en el capítulo 14 de los Hechos y es la mujer que le abre las puertas y financia la obra que Pablo empezó en aquel lugar. Correcto. Entonces, ella era una mujer pudiente, una mujer de dinero. O sea, este era un lugar comercialmente hablando próspero, era un lugar donde se movía mucho el dinero. Pero ¿qué pasa? Aquí en esta ciudad había muchos gremios, había muchas asociaciones de comerciantes y tú tenías que pertenecer a uno. Aquí se cree que toda esta gente vivía del comercio y los mismos cristianos también vivían de este comercio. Muchos cristianos vivían de la venta y de este tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Que no pertenecer a un gremio era un suicidio comercial, porque tú tenías que estar en la movida sabiendo qué venía, qué pasaba, qué estaba al palo, o sea, qué se estaba vendiendo, a cómo se estaba vendiendo, todo este tipo de cosas. Pero esta gente se parecía mucho a los puertorriqueños y dominicanos y los caribeños, que todas las reuniones las hacemos con comida. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Que donde primero usted invita a la gente vamos a comer, y ahí se hacen los grandes negocios. Y siempre es comida, es un banquete lo que se da. Pero aquí había un problema, y el problema era que la carne que se vendía en las carnicerías y la carne que usaban los gremios para hacer sus bacanales y sus fiestas eran carnes que estaban sacrificadas a los ídolos. Cada ciudad esta de Turquía, lo que es Turquía, Asia Menor,
todas eran ciudades paganas que creían en esta mitología grecorromana y así había un dios para cada cosa y ellos siempre sacrificaban la comida a diferentes ídolos. Y yo quiero, pastor, que nosotros vayamos al capítulo 15 de los Hechos y usted lea algo, porque aquí es donde viene la disyuntiva de la iglesia. Capítulo 15 de los Hechos, aquí se establece algo, el concilio de Jerusalén. ¿Por qué se hace el concilio de Jerusalén? Se hace porque ya se presenta un problema serio a la iglesia primitiva y es que el Espíritu Santo desciende en la casa de Cornelio, que era un soldado romano pagano. Pedro va a visitarlo, allá el Espíritu cae como cayó en Pentecostés. Pablo ya está convertido desde el capítulo 9, está predicándole a los gentiles, están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, están siendo bautizados en las aguas. Y entonces entra este grupo de gentiles y como el hermano de Jesús, Jacobo, que era el obispo de la iglesia de Jerusalén, era un tipo bastante, ¿cómo diríamos esto? Hoy en día podríamos decir rajatabla, porque acuérdense que el cristianismo o Jesús no llegó para formar el cristianismo se forma después. Jesús llega y lo que los judíos reciben es el cumplimiento mesiánico en Jesús, de ese que hablaron los profetas y habló la ley. Por lo tanto, para los judíos, Cristo era el Mesías y había que seguir bregando con la ley, simplemente que el cumplimiento de la profecía mesiánica era Jesús. Ese era el Mesías, ese que habló las Escrituras. Ese fue el que los redimió. Ya no era por obra, sino por fe en ese sacrificio. Pero los otros rudimentos de la ley, las otras cosas ceremoniales, como guardar el sábado, como circuncidarse, como hacer un montón de cosas, ellos la exigían. Entonces, ¿qué pasa? Pablo, que era un tipo con una mente abierta, y Pedro, que fue el que el Señor le encargó la iglesia, cuando Pedro sale y ve esa manifestación, no fue solo, fue con gente que era de Jacobo, eran también rajatabla, fueron a la casa de Cornelio y vieron que el mismo Espíritu Santo, de la misma forma que descendió en Pentecostés, porque fíjense qué interesante es Dios y el Espíritu Santo, porque esto está por el liga, Pastor Luis. Fíjense que en Pentecostés, el Espíritu cuando cae, Pedro es el que toma el batón y empieza a predicar y se convierte en 3,000 personas, porque Pedro empieza a explicar qué es lo que está pasando allí. Y en casa de Cornelio, esto está en el capítulo 10 de los Hechos, en casa de Cornelio, fíjense que ¿a quién mandan a buscar? No mandaron a buscar a cualquiera, mandaron a buscar a Pedro, que estaba en casa de Simón el curtidor. Y Pedro, en casa de Simón el curtidor, dice que al mediodía, como tenía costumbre, subió a la azotea mientras preparaban el almuerzo y se fue a la azotea a orar. Y cuando empezó a orar, hubo un éxtasis, o sea, hubo un éxtasis tremendo en ese lugar y Dios le manda una visión y él ve un montón de chuleta, de bacon, de jamón. Y entonces dice, espérate, yo nunca he comido nada de esto, yo soy judío, yo lo que como es cordero, yo soy kosher. Y el Señor le dice, ¿por qué tú llamas a inmundo lo que ya yo he limpiado? No llames inmundo a lo que... Y todo era, para mí, que el éxtasis era porque el olor del almuerzo lo tenía mareado. Y Dios utilizó eso mismo para enseñarle una verdad espiritual. Al ratito, pum, lo fueron a buscar. Mira, nosotros vinimos a buscar a Pedro porque nos mandó fulano y porque el Espíritu dijo que lo llevara para allá. Y Pedro fue. Cuando Pedro estaba hablando, dice que descendió. O sea, el mismo que habló en Pentecostés es el que habla en casa de Cornelio. El mismo. Y el mismo Espíritu Santo que se movió allá en Pentecostés con los 120, se mueve en la casa de Cornelio. Cuando Pedro trae ese testimonio, pues entonces la gente no sabe lo que hacer, se forma un revolú y la cosa va creciendo. Son más los griegos, el griego son gentiles, que se están convirtiendo. Entonces ellos convocan a un concilio. Concilio significa que todos los 12 apóstoles, los ancianos, los diáconos, todo el mundo tenía que estar allí. Y empezaron a discutir qué vamos a hacer con los gentiles. Y Pedro y Pablo dicen, mire, mi hermano,
si nosotros vamos a imponerle la circuncisión a los gentiles, no se van a convertir, no se van a convertir. Porque usted cree que gente de 30, 40 años sin anestesia se va a cortar el prepucio. Eso es algo que va a impedir que la gente se convierta. ¿Y cómo nosotros vamos a poner eso como una regla para salvación? Cuando el mismo Cristo nos enseñó que era a través de la fe que nosotros hemos sido salvos. Entonces allí vamos a leerlo bien claro, donde dice el Concilio de Jerusalén 15. Exacto. Ajá. 15. Dice el 19, pastor Leo. Ajá. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Sigue el 20. Que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y, ahí está. ¿viste? Ahí está. Sí. Usted está leyendo Elizabeth, Yarolin, todo eso, subraye eso, porque para que usted vea que la Biblia es constante en la enseñanza. Y esto es lo que se llama doctrina. Usted no hace una golondrina, no hace verano. Tiene que buscar, seguir buscando. Y aquí usted está viendo que en el establecimiento de la iglesia se establece. Mira, no le vamos a molestar ni por sábado ni por un montón de cosas. Lo único que le vamos a pedir a los gentiles que se convierten es que se aparten de ahogado, de sangre, de fornicación y de ídolos. De ídolo. ¿Ok? Eso es importante porque ¿qué es lo que le está diciendo ahora el Señor? Ya este no es Pablo, ni Pedro, ni los apóstoles. Este es el Hijo de Dios, le está diciendo a esta iglesia que tiene algo en contra de ella, que está recibiendo la enseñanza de una tal Jezabel, ¿ok? De una tal Jezabel que le está enseñando a qué? A comer comida sacrificada a los ídolos y a fornicar. Ahora bien, usted sabe que la Biblia también es simbólica, la Biblia tiene mucha metáfora, muchas cosas, y eso es una discusión teológica que hay sobre a qué se refería. Primero hay que definir quién es Jezabel, porque Jezabel es una figura del Antiguo Testamento que era la mujer de Acab, que se conoce como una mujer controladora, una mujer que era pagana, que hizo que el pueblo de Israel se tornara a la adoración a Baal, a Asera, y usted sabe que esa fue la contrincante del profeta Elías y del profeta Eliseo. Entonces, una mujer mala, que indujo a Acab, y Acab era un monigote que hacía lo que ella decía, y por eso es que usted ve muchas predicaciones del espíritu de Jezabel. Cuando usted ve que una mujer domina a un hombre, tenga cuidado, que tiene el espíritu de Jezabel. Aunque hay hombres que necesitan que las mujeres los controlen, porque de eso no vamos a hablar, que la pastora psicóloga decide, pues se encargue después. Ay, Dios mío. Pero esta Jezabel la vamos a tratar de descifrar quién es Jezabel o qué representa Jezabel en esto. Entonces, es importante entender que el Señor, que como yo le expliqué, aquí lo que está sucediendo es que esta Jezabel era una mujer que estaba dentro de esta iglesia y obviamente tenía influencia porque era reconocida por algunos como profeta, y dice que tenía hijos. Y aquí no era que ella había parido hijos literalmente. Aquí lo que está hablando es hijos espirituales. O sea, hijos que habían creído su enseñanza. ¿Y cuál era la enseñanza que a Dios le molestaba? Wow, pastor, mire, esto va creciendo. Hablamos del matrimonio mixto de la iglesia de Pérgamo, y aquí es donde se consuma esta enseñanza. Una iglesia que tenía amor, una iglesia que tenía servicio, una iglesia que tenía lealtad, una iglesia que tenía constancia, pero también había gente ahí que había recibido la enseñanza de que, mira, tú puedes participar de los gremios estos comerciales y ir y comerte la comida. Dios no te va a juzgar por eso, porque Dios sabe que tú necesitas ganarte el pan de cada día. Además,
tú tienes que estar al tanto de lo que está pasando. Pastor, yo digo esto con temor y temblor porque al igual que usted, yo estoy aprendiendo aquí. Dios me está revelando muchas cosas. Yo puedo ver lo que está pasando en la iglesia del siglo XXI. Yo llevo 25 años caminando por lugares y usted ve cosas, pero cuando usted se mete dentro, usted ve que lo que hay es un sincretismo. La gente a lo malo le llaman bueno y la gente piensa que ese es el mundo. No, eso somos nosotros. Que lo que antes era abominable, ahora no, ahora le pasamos la mano, ahora no, Dios no se fía en eso. Dios lo que mira el corazón, y sí, Dios mira el corazón, pero Dios quiere limpiar el corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca, y no tan solo habla, refleja lo que hay dentro. La santidad de Dios tiene que manifestarse, mi hermano, de alguna manera. O sea, usted no puede seguir la corriente del mundo. Usted no puede pasar por alto que si usted lo invita a un lugar donde estén dándose juanetazo y comiendo, porque siempre eso termina en problemas. La concupiscencia de la carne. Entonces eso es lo que estaba pasando aquí. Esta mujer le estaba enseñando, mira, tranquilo, aquí nadie te va a juzgar por eso. Tú ve a los gremios. Si esa es la carne que te están dando, ora por ella y ya, y cómetela. Y olvídate. Y si te dicen que, y si tienes que aplaudir a cualquier payasada para que pases por alto, para que seas parte, no tienes que meterte, no tienes que hacer esto. Tú sabes lo que no tienes. Esa misma sutileza de jugar, de la seducción de las cosas pecaminosas, es lo que estaba pasando en esta iglesia, es lo que Dios condena. Porque aquí la respuesta de Dios es clara y precisa. No me agrada eso. No me agrada eso, mi hermano. Y puedo sonar hasta fanático, un poco legalista o lo que sea, pero no, mi hermano, mire, si usted sabe, mire hasta dónde llega esto. Yo no creo que un cristiano se meta a la policía. Ahora, yo creo que un policía se puede convertir en cristiano. Eso yo creo. Pero que un cristiano se quiera meter a la policía, yo no puedo, yo no doy mi aprobación a eso. Porque si tú ya eres cristiano y te quieres meter un cuerpo castrense donde vas a tener que usar un arma en defensa propia o lo que sea para quitarle la vida a otra, vas a estar expuesto a eso, teniendo el conocimiento que eso es lo que tú vas a hacer. Pues, hermano, ahora, si ya tú estás en la policía, si ya tú eres músico de profesión, si ya tú eres soldado o tú eres una cosa y ahí te convierte y tienes que estar ahí por un tiempo, pues mira, eso yo lo respeto, porque es una decisión propia y un trato de Dios contigo. Pero yo le puedo decir en la música, como por ejemplo en la música, mire, no todo el mundo va a ser Richie Ray, Bobby Cruz, no, Dios tiene su gente en específico para ciertas cosas. No queramos imitar lo que Dios no nos ha llamado a imitar. Exacto. ¿Entiende? Hay un solo Richie Ray, Bobby Cruz. Pues déjelo a ellos. Si Dios tiene ese trato con ellos, no se metan en lo que Dios tiene con ellos, pero no trate usted de hacer, porque yo he visto muchos que quieren seguir ese camino y se escocotan. No aguantan, no están hechos para eso. Exacto. Amén, amén a eso. Doy amén a eso. Yes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que quiere seguir coqueteando con el mundo y quiere servirle al Señor. Así cualquiera. Así cualquiera. Wow. Pero mira, sin ser muy rajatabla, yo reto a cualquiera de estos muchachos que sale de un culto glorioso, una atmósfera gloriosa y se tiene que meter en un nightclub, si no es que recibe un golpe en el pecho del olor a cigarrillo, del olor a alcohol, de la atmósfera. Usted no entiende que somos seres espirituales, que somos sensibles a la atmósfera. Eso es como el olfato. Usted entra a un sitio y cuando está limpio, usted huele que está limpio. Y cuando está sucio, usted huele que está sucio. Así mismo pasan las cosas espirituales. Usted sabe dónde está Dios y usted sabe dónde está el diablo. ¡Hey! Wow. Usted lo sabe, porque usted tiene el Espíritu de Dios. Usted lo sabe. Y yo sé que le estoy hablando a gente de Nueva York, porque yo viví en Nueva York y yo sé cómo son las cosas.
cómo el cristiano vive. Muchos cristianos hablando lengua en la iglesia, pero metiendo mentiras para coger welfare y poniéndose hijos y no se casan con las mujeres porque no quieren que le quiten el chequecito. Ay, 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 ay. Esa es la iglesia de Tiatira. Mucho amor, mucho servicio, mucho Dios te bendiga. Todo eso está chévere. Pero entonces la enseñanza de Jezabel. Tranquilo, papi, que mira, el Señor nos va a guardar, el Señor nos suple de esta manera. No, mentira. Uf. Y la cuestión, David, pastor, voy a abundar sobre esto. Y que si nos seguimos dejando llevar por la ola nos va a seguir arrastrando y nos va a meter a las aguas profundas. Y es mejor cortar ahora. Ahora. Porque las zorras pequeñas hacen que se queme toda una gran plantación. Y eso es lo que yo vengo diciendo y lo vengo diciendo y lo vengo diciendo. La santidad no se exterioriza. La santidad no se demuestra para que los religiosos se pongan contentos y me vean. La santidad se produce desde adentro hacia afuera. Y tenemos que vivir un evangelio de pureza. No es ser rajatabla, como dice el pastor David. Estoy muy de acuerdo y vamos a seguir predicando lo mismo, lo mismo. Deje la mentira, deje la manipulación, deje el miedo, deje el desánimo, metámonos con Dios. Sí, mi hermano, mire, si este libro Apocalipsis ha recibido mucho ataque, simplemente porque es un libro de santidad, porque está llamando a la iglesia a ser santo, está reconociendo las virtudes, pero donde están cojos, el Señor no está hablando. Mira, el juicio empieza por la casa y yo no puedo castigar al mundo si no te castigo a ti primero, que sabes la verdad. Y de eso es que se trata. La iglesia tiene que retornar, la iglesia tiene que entender que Dios es un Dios santo, que Dios nos quiere para Él, que Dios es un Dios celoso en esa área. Él no quiere un cantito de ti, Él te quiere completo. Él te quiere completo. Entonces, aquí, esto es lo que está pasando, que esta mujer que tenía influencia, porque aquí hay varias vertientes de quién podía ser Jezabel. Hay la primera vertiente sobre quién es Jezabel, lo que está hablando es de que en las diferentes traducciones, Jezabel pudo ser la esposa del pastor. Porque la presenta como la mujer, ¿ok? La mujer. Entonces hay otro que dice, una traducción griega que dice tú, o sea, tu mujer. Entonces, si tenía tanta influencia de adentro hacia afuera, alguien que podía, y se le llama profetiza, o se hace pasar por profetiza. Ahí lo dijiste. Porque la mujer, la esposa del pastor, parece entonces, según no me acuerdo qué libro fue que yo leí, un libro, un comentarista decía que las esposas de los pastores, cuando yo di un estudio de Jezabel, las esposas de los pastores se le llamaban como la profetisa. Sí, siempre en las iglesias la esposa del pastor tiene un lugar predominante porque el que Dios no llama a una persona, llama a una pareja, llama a una familia. Entonces las mujeres tienen un lugar predominante en los ministerios, ¿sabes? Y eso es lo más lindo, eso es lo más bello, ver una mujer ahí luchadora que está, ¿sabes? Que ayuda al pastor, que es ayuda idónea en el ministerio. Entonces, eso es una de las vertientes que hay, que esa Jezabel podía ser la esposa del pastor. Pues mire, si usted quiere aceptar esa, pues acéptela. Yo la acepto, y eso pasa mucho, o sea, eso pasa mucho. Hay mujeres que son bastante dominantes y yo conozco, he oído muchas historias donde, ¿sabes? Las mujeres de los pastores son fuertes y a veces ejercen influencia sobre la iglesia y sobre el pastor.
y no todo el tiempo es correcto, pero bueno, allá Juana con sus perros, como dicen. Hay otra versión que la Jezabel se refiere, porque en este lugar había un altar a una pitonisa que se llamaba Zambate. Y esta pitonisa era una pitonisa que lo que te daba era la buena fortuna. Te decía, te hablaba siempre cosas buenas. Y hay gente que piensa que podía ser hasta judía. Podía ser judía porque los judíos creían en eso, en decir la buena fortuna a la gente. Pero esta versión se cae porque en verdad la influencia no es de afuera. Esta pitonisa no era de la iglesia, era de afuera. Y estamos hablando de que la influencia era de adentro. Por lo tanto, esa versión. Hay otras que es una calumnia. Dicen que podía haber sido Lidia, porque Lidia era de Tiatira y tú sabes, que fue a Macedonia a ayudar a Pablo. Pero dicen que ella regresó a Tiatira y que fue un problema para la iglesia. Pero para mí eso es una calumnia, una mujer de Dios como Lidia. Entonces, la mayoría de los estudiosos de la escritura, ¿verdad? Los exégetas dicen que no se sabe quién es esta Jezabel, no se sabe quién es esta mujer, pero se sabe la clase de persona que era. Decía que pretendía hacer profetisa. Y esto es importante porque acuérdese que el que se muestre esto en la iglesia nos está revelando que siempre Dios ha contado con el ministerio de las mujeres en la iglesia. Las mujeres siempre han sido importantes para Dios. Es más, el libro de Lucas, lo que es Lucas y los Hechos, Lucas pone de relieve la importancia para Jesús de las mujeres, porque en aquellos tiempos la mujer estaba reducida a un objeto. Sin embargo, Jesús las dignifica. Habla de ella cuando presenta la casa de Lázaro, presenta que es María y Marta, que es Marta quien invita a Jesús. Lázaro está en tercera posición. Habla de las mujeres, de las María Magdalena. Todo, él realza la mujer. Y en aquellos tiempos del inicio de la iglesia habían mujeres profetisas. Lucas capítulo 2, versículo 36, pastor, lo puede buscar después, pero habla de la profetisa Ana, que fue la que recibió a Jesús en los brazos de María, y dijo el Señor, esta es la promesa de Israel. Y si quieren buscar más, Lucas también en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 9, habla de las hijas de Felipe, que eran vírgenes, que eran profetisas también. Y había hasta Romanos, también habla Pablo de una mujer apóstol, Junías. Era una mujer que tenía buen nombre ante los apóstoles y se le llamaba apóstol también. O sea que aquí habla directamente del ministerio de la mujer. O sea que Dios no rechaza. Inclusive en 1 Corintios Pablo habla que la mujer no hable en la iglesia, pero eso está mal interpretado. Lo que Pablo quería decir era que cuando se estaba predicando, que la mujer no hablara, que se quedara callada. No era que no participara, porque antes decía que podía profetizar y todo con un manto, ¿ves? Pues entonces no se está contradiciendo. Pues hay que explicarlo de esa manera, que Pablo no era que estaba en contra del ministerio de la mujer. Pablo lo que decía era que las mujeres, cuando se estuvieran dando el culto, tuvieran reverencia, no se pusieran a hablar entre unas y otras, porque usted sabe que los lugares de reunión siempre trae ese cuchicheo. Pues entonces Pablo lo que está diciendo era, mira, por favor, cállense. Cuando estamos en el culto, cállense. Estén pendientes a lo que se está dando. Entonces, en este caso, vemos que esta mujer, Jezabel, no quería destruir la iglesia, sino que la iglesia se incorporara a las formas corrientes de una sociedad pagana, que las exigencias sociales y comerciales que eran destructivas para la fe, pues que para que hubiese como un merge, o sea, que hubiese una mezcla. Y yo lo digo con temor y temblor y lo digo a mis hermanos católicos, pero esta es la iglesia católica. Esta es la iglesia, después de Constantino, que se formó como iglesia católica, donde por el dinero se hacían muchas cosas en nombre de la fe. Se permitían muchas cosas. Y todavía se permiten muchas cosas en aras de la fe y hablando de Cristo. Y usted ve que hay muchos católicos devotos que tienen un servicio, un amor
hacen un montón de obras tremendas porque creen que por las obras se salvan. Correcto. Y hacen bien a la humanidad. Y no podemos quitarle eso. Pero detrás de todo eso hay un móvil. Y los líderes se aprovechan de las limosnas, del dinero que corre en esos lugares. Y esta iglesia pone de relieve que esta iglesia histórica es la iglesia católica, pues dice que sus obras fueron más tarde mejores que las primeras. ¿Por qué? Porque primero tuvieron que amoldarse al imperio y luego se establecieron como un imperio ellos. Porque de ser un imperio guerrero y un estado, como decir, como la Roma antigua, se convirtió en el Vaticano, en un imperio, pero religioso, que es respetado por todo el mundo. ¿Me explico? Y es una iglesia sincretista, porque ellos dicen que tú puedes buscar otros mediadores que te ayuden, que alguien, ¿sabes? Que puedes orarle a los santos, que María está en una posición privilegiada, que puede interceder por ti. O sea, entonces, pero sin embargo, ellos presentan a Cristo como el único medio. Y este es el tipo de sincretismo que Cristo está diciendo, que examina lo profundo y sabe dónde hay sinceridad y dónde hay lo que él no le agrada. Y esto es lo que es una fornicación espiritual, hablando. Pero no te vayas muy lejos. Hay dos verdades que corren paralelas. Lo que ocurre en el mundo espiritual se manifiesta en el mundo natural. Eso es. Eso es. Y mire, si usted quiere saber de lo que estamos hablando, compre el libro de Luis Vivencia. Compre ese libro y léalo. Y yo como pastor, como su amigo, como su hermano que lo trae a la ciudad de Nueva York, yo puedo testificar muchas cosas más de cómo Luis vivía este tipo de vida que Dios aborrecía. Sí, bueno. Y que comente él que él siendo cristiano grababa cosas seculares porque a él le gustaba la música, porque ese era su talento y que terminaba después en un revolú porque los tipos querían meterse droga, los tipos empezaban a beber, a fumar y los invitaban para que fuera para allá y se fue descarrilando hasta un día que yo llegué allá y le dije, mira varón, el Señor me dice a mí que si tú no sales, escapas por tu vida, se te va a acabar el tiempo. Así mismo fue. Y tuvo que salir corriendo de Nueva York, irse para la Florida. Allá el Espíritu lo agarró. Allá el Señor se reconcilió con el Señor. Dios lo tuvo en un lugar separado, preparado, y lo trajo nuevamente ahora con una mentalidad diferente y a ejercer un ministerio y a hablarte por una vivencia propia, de que no te está hablando de fulano ni de sutano, te está hablando de su vida. Cuando te está hablando de santidad y se está poniendo legalista, es porque ya experimentó. Y esta era la enseñanza de Jezabel. Por eso es que dice que conoce las profundidades de Satanás, porque aquí se metió una enseñanza de que tú para tener un testimonio tienes que participar del pecado. Mentira del diablo. Dice bienaventurado el que no ha andado en camino de malo, ni en silla de encarnecedores está sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Y sabe cómo termina? Y este será prosperado en todos sus caminos. Ese tipo de enseñanza demoníaca que tú tienes que participar del mal para que vengas poderoso. Señor, reprenda al diablo. Esa es la enseñanza de Jezabel. Esa es la mentira grande que el enemigo nos quiere hacer creer a muchos de nosotros. Y hay gente que piensa que eso es así. Pastor, seguimos leyendo aquí. Bueno, de verdad que este versículo es 20. Si usted no ha aprendido, después le da rewind y escuche esta enseñanza con denuedo. Escuche bien. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice el versículo 21. Dice, oiga lo que dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Sigo. Siga. He aquí,
yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Siga. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pastor, me llama la atención que Dios, aquí Cristo se está presentando a esta iglesia, pero dice, léalo otra vez porque eso es importante. Miren lo que dice, y el 23 dice, léalo. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Fíjate que no habla singular, habla plural. Que este espíritu está en toda la iglesia, en todos los países. Aquí. Se está en todo lugar. Este espíritu se trata de meter, es el espíritu de seducción, es lo que el enemigo, es como lo presenta la palabra, que se viste de ángel de luz para confundir aún a los siervos del Señor. Pastor David, yo tuve una experiencia hace un tiempo y lo voy a traer rapidito. Qué importante que esto es un ejemplo que Casa de la Fe, mis hijos acá, hemos vivido. Hay una hermana, una pastora que me alquiló las premisas de la iglesia para hacer un evento un domingo. Yo, mi esposa y yo, la pastora, estábamos en Orlando. El fin de semana, la pastora Yarolin, yo le dije, Yarolin y Monique, quédense aquí. Porque yo vine bien temprano ese domingo para el servicio, para predicar, para irme rápido, y después por la tarde iba a hacer este evento con esta iglesia que venía. Una pastora de Suiza, una pastora poderosa de Suiza, venía a predicar. Yo no conocía, yo solamente estoy alquilando la iglesia. Oiga esto. Me fui para mi casa, Yaroli se quedó con Monique allí y yo no sé, para cerrar, para estar en ese evento y cerrar la iglesia. Esta señora, la pastora de Suiza, viene hasta donde estaba Yaroli y le está hablando de quién es el pastor, que si Mario, que si qué sé yo. Y Yaroli le dice, bueno, el pastor ahora es Luis Avilés. Y le dice ella, pues yo tengo un mensaje para él. Dígale al pastor que se han levantado dos Jezabeles en contra de esta iglesia y en contra de él. Y un espíritu de Absalón. Lo que solamente van a hacer es orar, comiencen a orar e interceder, resistan que va a huir. Eso es todo. Y la verdad fue que yo la traje después para que hablara y orara por nosotros, porque esta señora yo no la conocía. Y en ese mes se ha levantado un infierno en contra de nosotros. Ya ustedes conocen la historia. Y exactamente se cumplió como esta profeta lo dijo. Es un espíritu, y yo puedo describir que el espíritu de Jezabel es un espíritu que se aloja en el sistema inmunológico de la iglesia. Entiéndase, usted como iglesia, yo como iglesia. Es como los virus troyanos que se alojan en el disco duro de una computadora Windows. Ese virus troyano entra al disco duro y va calcomiendo la computadora hasta que te la daña en su totalidad. Por eso el sistema operativo Apple es muy importante y es muy resistente a los virus. Sin embargo, el espíritu de Jezabel se aloja en el sistema inmunológico de la iglesia. Tú como iglesia, yo como iglesia, si no lo detectamos a tiempo, caemos en el error. Pastor, perdón. Muy cierto, pastor, muy cierto lo que está diciendo, y eso es lo que estamos hablando. Y aquí, mire, aquí viene la sentencia. Aquí es donde los ojos de fuego de llama que están, porque usted se puede imaginar que este ambiente en la iglesia confunde a muchos. Y yo decía en estos días, creo que por aquí mismito, decía que Ron Carpenter una vez dijo, si tú estás viniendo a esta iglesia y lo que yo predico no te está incomodando, tú estás en la iglesia incorrecta. Por favor, repita eso, pastor.
Si tú estás en esta iglesia y lo que yo estoy predicando no te incomoda, no te pica, no te saca por el techo, tú estás en la iglesia equivocada. Ay, Dios mío. Porque tú tienes que venir a una iglesia donde se te confronte con la palabra y tu mente sea transformada y hay un arrepentimiento y una separación de lo que tú estabas haciendo para hacer cosas que Dios quiere que tú hagas. Entonces, esta iglesia era una iglesia que todo el mundo estaba chilling, todo el mundo, el gozo. Y yo me imagino que Isabel era el centro de la fiesta y todo el mundo le caía bien, tenía que tener una personalidad agradable. Claro, porque la gente que te acomoda a lo que tú quieres oír es agradable y más si tiene el enchape de Dios. O sea, poderoso. No, mi hermano, mire. Hay iglesias que son de transición, que son para salvar, para restaurar, pero luego de un tiempo Dios te saca porque no hay ese próximo nivel donde Dios entonces quiere romperte para hacerte. Ese es un nivel que tú tienes que llegar. Tú no te puedes quedar en lo infantil. Tú tienes que entrar boga mar adentro, donde los peces no son sardinas, donde los peces son ya marlin, son otras cosas. Las redes que tú tienes se rompen, como le pasó a Pedro. Cuando Pedro bogó mar adentro y tiró las redes, dice que las redes se rompían. ¿Por qué? Porque Pedro era pescador de orilla, de sardinas. Y cuando se metió a la profundidad, que eran chillos, que eran dorados, que eran peces más grandes, seguro que se rompe. ¿Y a qué se refiere eso? Tu mente se rompe cuando Dios quiere hacer cosas contrarias a lo que tú estás acostumbrado a ver, que es pescar de noche, que es pescar con redes. No, si no te quiere que de día, cuando se supone que tú no pesques, pues ahí es que Dios quiere que tú pesques. Y después, los peces que va a coger son diferentes. Entonces, son otros 20 pesos. O sea, aquí uno tiene que estar en un lugar, o sea, Dios te va a llevar a lugares donde cada palabra que se dé del altar te vaya, ¿cómo se dice eso? Te vaya dando forma el espíritu a lo que el Señor quiere que tú seas. Por eso es que cuando hay una persona que se va a predicar, por ejemplo, se predica de ofrenda y de diezmo. Nacho, cuando se sale picado de ahí es porque en esa área que Dios quiere bregarte. Cuando se habla, pero vamos a quitar eso porque a eso le molesta a mucha gente, pero vamos a hablar de cosas reales. Cuando se empieza a hablar en contra de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de los deseos sexuales y todo ese tipo de cosas. Y usted ve que ya el pastor se dañó en vez de hablar de lo que estaba hablando. Porque en esa área Dios quiere tratar contigo. ¿Sabe cuánta gente hay por ahí en la iglesia que chihichija y llenos de pornografía, mirando pornografía, con ojos lasciviosos? Las hermanas no tienen que ponerse ni mal vestidas porque la maldad está en el hombre, el que mira, igual que las hermanas también. Entonces, cuando se empieza a hablar de esto y se empieza a requerir, que la palabra requiere y te dice que eso es pecado y que si estás en pecado te lleva el diablo. Entonces, ahí es donde pica, ahí es donde la cosa, pero es el área donde Dios quiere trabajar contigo. Es donde Dios quiere que esa área sea amoldada al Espíritu Santo, mi hermano. Entonces, y fíjate que esto es importante, pastor. Aquí dice, y le he dado tiempo. Dios le está dando tiempo a mucha gente para que se arrepientan. Y yo lo digo con amor. Todavía Dios te sigue dando tiempo. Alguien me está escuchando ahí que sabe que Dios le está dando tiempo. Dios le está dando tiempo. Y dice que esta mujer, dice que aquí habla de un castigo, ¿verdad? Y este castigo es que si no se arrepienten, dice que yo los arrojaré en cama y en gran tribulación. A los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Esto significa que estas enseñanzas son dañinas, pastor. Cuando estas enseñanzas llegan, como tú dices, son virus que se meten en el sistema operativo de la gente y Dios te llama a arrepentimiento. Pero si tú no permites que el antivirus, que es el Espíritu Santo, te saque todo eso para afuera, que el antivirus, que es el Espíritu Santo, venga y arranque y borre todo eso, tú vas a tener problemas. Tú vas a tener problemas. ¿Por qué?
porque si fuera que te muriese y te diera tiempo a arrepentirte y ya se acabó, pero a veces no, a veces cae una enfermedad que te dura años postrado, con dolor, con angustia. Eso es lo que está diciendo el Señor, porque la gente que conoce a Dios, que conoce cómo Dios opera y con todo y eso insiste en ir en contra de Dios, pues tienen su merecido. Tienen su merecido. Eso es lo que decía el viejo mío. Tú le puedes huir a la justicia de esta tierra, pero a la justicia de Dios no, esa siempre te alcanza. Y quizás no vayas preso, pero siempre algo sucede en tu vida, con tu esposa, con tus hijos, con tu salud, con tu finanza. Algo sucede. Esa es la tribulación. Entonces, los hijos, aquí está hablando de hijos espirituales, gente que no tan solo tienen el virus, sino que lo comparten, contagian. Saben que están contagiados y siguen contagiando a otros. Que ya el virus no es un virus, se la ha metido en el ADN. Y así mismo como tenemos ADN del Padre y somos hijos de Dios como Cristo, también hay hijos de Satanás que tienen el ADN de Satanás, que quieren pervertir a otros a seguir haciendo lo malo. Y yo no quiero hablar de eso, pero en mi vida de cristiano, cuánta gente yo no he conocido que yo me he sorprendido porque de momento se equivocan con uno, porque yo puedo ser amable, porque yo puedo vacilar y decir un montón de cosas, pero a la hora de la hora, cuando hay que cruzar la línea, no, para, hasta ahí llegamos. Que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Le dijo el Señor a Jeremías. Pastor, que eso es una gran realidad, porque yo le digo a la gente, no todo el que está en Israel es israelita. No todo el que está dentro de una pared, de 4 paredes, le sirve a Dios. Hay muchos que están dentro, que no son iglesias. Y usted tiene que identificarlo ¿cómo? Con discernimiento. Si usted tiene discernimiento de parte del Espíritu Santo, usted identifica este espíritu. ¿Cómo usted puede tener discernimiento? En la búsqueda, en la oración, el ayuno, en la palabra, totalmente. Porque ¿qué pasa? Que hay iglesias, que yo no sé si usted se acuerda, hay iglesias que cualquiera que llegue por la puerta, rápido lo ponen a hacer algo. Hay muchos que sí, pero hay otros que tú tienes que examinar en dónde están ellos parados. ¿Por qué? Porque me acuerdo, ¿te acuerdas de Rebecca Brown? Ella él vino a buscar a los cautivos, ese libro. Yo decía que la historia de este libro, esto cae con esta clase, gloria a Dios. Esto cae con esta clase, porque Rebecca Brown escribe un libro que se llama Él vino a buscar a los cautivos. A libertar, perdón. Él vino a libertar a los cautivos y ella explica la historia de Elaine y cómo el Espíritu Santo lleva a Rebeca a este lugar. Y cómo el Espíritu Santo le pone en su corazón interceder por esta persona. Hay hombres y mujeres de Dios que viven para Dios totalmente. Viven abandonados en los brazos del Señor. Y ella fue a este lugar, se costeó sus gastos, se pagó todo, vivía en un hotel y estaba congregándose en esta iglesia que Dios la envió. Y Dios le puso en su corazón el Espíritu Santo a interceder por Elaine. Elaine, ¿quién era? Elaine era la maestra de los párvulos, de los niñitos. Una muchacha con una falda larga, un pelo largo, sin maquillaje, que cualquier iglesia aquí la vea, pone a cantar un corito. Mira qué bien. Y ese era el target de Rebecca Brown. Dios me vino a meterme con esta mujer. Y fíjate que Elaine como que esquivaba a Rebeca, dice ella en el libro, la esquivaba, no quería confrontar. En una, la coge sola y le dice, yo quiero saber quién tú eres. Yo estoy aquí hace 2 meses, pero Dios me tiene intercediendo por ti. Elaine comenzó a titubear, pero rápidamente el enemigo habló a través de Elaine. Satanás en persona. Los demonios comenzaron a hablar. Y comenzó entonces la situación, y aquí la historia se remonta a que Elaine le confesó que Elaine era sacerdotisa satánica, metida dentro de esa iglesia, dándole clase a los parvulitos, a los niñitos.
una clase de 25 niños. ¿Cómo usted puede interpretar esto, hermano? Estamos bregando contra principados y potestades que están en los aires. Esto es cierto, lo que dice David en cuanto a Nueva York es una gran realidad, pastor. No, y estamos viendo esa misma metodología es la que está presentando el gobierno ahora con esta cuestión de ideología de género. ¿Con quién quieren empezar? ¿Cuál es la guerra? Las escuelas, los niños. Pero volviendo a la iglesia, mire qué interesante lo que dice aquí. Pastor, léalo. 24. Ajá, dice el 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. 25, léalo. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aleluya. Siga. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Gloria a Dios. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas. Quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante, no han conocido, dice, pero vosotros los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina, y eso es lo que decíamos ahorita, que en todas las iglesias hay un remanente que es dirigida por el Espíritu Santo, porque la iglesia es de Cristo. Amén. Y hay gente que no se dobla, hay gente, mire, que se mantiene ahí en la iglesia, entendiendo que somos de Dios, que somos del Señor y estamos ahí con celo, con temor y temblor y oramos. Amén. Y oramos por la gente y nos mantenemos vigilantes y no aceptamos esta doctrina maligna. Y esta que dice aquí, fíjate que habla de una doctrina en específico, dice que no han conocido las profundidades de Satanás. Esto es interesante porque si nos vamos a la historia, los tiempos del Evangelio, o sea, de cuando se escribe el Nuevo Testamento, eran tiempos donde había lo que se conocía como el gnosticismo. El gnosticismo era una enseñanza griega que enseñaba que todo lo que fuera materia era malo, que el logos, como era espíritu, pues no se llevaba con la materia. Por lo tanto, el hombre trataba de matar la carne para que el espíritu viviera. Una enseñanza que parece evangélica. Pero entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que el gnosticismo trajo el docetismo. Y el docetismo era que decía, basado en esa enseñanza de que la materia era mala y el espíritu era bueno, pues entonces que como los dos no mezclaban, tú podías darle rienda suelta a tu carne porque tu espíritu estaba intacto y eso era lo que Dios venía a buscar y lo que Dios miraba. Por lo tanto, dale rienda suelta a la carne porque como quiera ya va a ser quemada y transformada y el espíritu es el que se queda. Y esto lo que trajo es una enseñanza diabólica. Y por eso es que Pablo tiene que decir, por eso es que Dios está buscando que mantengamos irreprensible cuerpo, alma y espíritu. Porque tú no puedes dividir una cosa de la otra. Nosotros somos un ser integral. Y si Dios en su segunda venida nos va a transformar el cuerpo y va a resucitar la gente para darle un cuerpo nuevo, significa que este cuerpo, este templo del Espíritu Santo es importante para el Creador. Dios no está en el negocio de desperdiciar lo que Él creó con sus manos, no. Él está en el negocio de restaurarlo y ponerlo como Él lo diseñó. Aleluya. Y es verdad que nuestra alma es lo que Dios viene a salvar, pero también la consumación de la redención tiene que ser con el cuerpo, porque Él creó un cuerpo también.
Él creó un espíritu, lo puso en un cuerpo y le dio alma y sentimiento. ¿Que dónde están los sentimientos y la voluntad? Y todo eso es lo que es el ser. Eso es lo que nosotros somos. Y el pecado trajo la muerte de ese cuerpo, pero entonces Cristo nos devuelve esa vida que cuando resucitemos en el día postrero, pues en esa resurrección ese cuerpo va a salir glorificado como Dios lo diseñó con Adán. Amén. Y como el que Cristo, que fue el primogénito de los muertos, salió un cuerpo que podía traspasar las paredes, pero también sentarse y que lo tocaran y ver las marcas de la crucifixión. Entonces, aquí es esa enseñanza, cuando habla de las profundidades de Satanás, está hablando de que ese libertinaje de que tú puedes, que no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, porque lo que tú tienes que mantener irreprensible es el espíritu y el alma, y a eso no llega la maldad, y Dios lo que mira es eso. Eso era lo que el Señor venía a reprender y a castigar. Y obviamente el Señor dice, gracias a Dios que dentro de mi iglesia hay gente que no ha aprendido eso y no practica eso. Y a esos yo le tengo una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Le voy a dar autoridad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro. Y dice, le daré la estrella de la mañana. Y esto es importante porque aquí está hablando del Salmo 2. El Salmo 2 es un salmo mesiánico donde está hablando, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Y usted sabe que nosotros al ser hijos somos coherederos con Cristo. En otras palabras, que la herencia de Cristo nos cubre a nosotros. Y si el Señor le dio a Jesús por herencia a las naciones, también para nosotros esa herencia, esa coherencia, Dios también nos va a entregar naciones. Y ahora mismo nosotros estamos visitando naciones para proclamar el evangelio de Jesucristo. Y cómo es que por lo menos a mí Dios me ha llevado a diferentes países, diferentes naciones donde yo he podido proclamar su evangelio y establecer el reino de Dios y que vidas vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Y aquí lo último que dice es la estrella de la mañana. Esto es importante porque hay 4 escuelas de pensamiento. Hay una que entiende que eso de la estrella de la mañana se refiere, es una cosa simbólica a la resurrección, a la primera resurrección, ¿verdad? Está hablando de esa primera resurrección porque está la estrella de la mañana es precisamente esa estrella que sale de que cuando amanece va elevándose hasta dar su mayor resplandor. Y así es la persona cuando muere. Cuando muere está en oscuridad, pero cuando resucite va a salir a la luz. Y esa es una de las escuelas que se refiere a la estrella de la mañana. La otra escuela es la conquista del enemigo, porque la estrella de la mañana era Lucifer. En Isaías capítulo 14, 12, usted puede leer más sobre eso. Y lo que está hablando es que nosotros a través de Cristo conquistamos en los principados y la potestad y tenemos dominio sobre el enemigo y su imperio, y eso se refiere a que el Señor nos dará esa estrella de la mañana. Hay otros que piensan en Daniel capítulo 12, versículo 3, donde dice que nosotros resplandeceremos como el sol, como las estrellas. Pero obviamente, mira, la última explicación es la que yo personalmente adopto, y es que es inevitable, Pastor Luis, es inevitable ver a Cristo desde Génesis y Apocalipsis. Desde Génesis y Apocalipsis, toda promesa, todo don, la salvación, todo es a través de Cristo. Por lo tanto, todo nos va a llevar a Cristo. Esa estrella de la mañana, lo que está hablando ahí es que si nosotros vencemos, vamos a tener a Cristo. O sea, y decir tener a Cristo es ¿cómo se llama eso? Podríamos decir que todo hombre y mujer que le sirve a Dios, yo no sé cuál es la meta de cada uno de lo que me está escuchando, pero yo te puedo decir que la meta mía como cristiano, y esta debe ser la meta de todo hombre
y mujer, hijo e hija de Dios, es poder ver a su Señor, al que te salvó, al que dio su vida en la cruz del Calvario, al que hemos predicado por toda nuestra vida. Yo quiero verlo, yo quiero que Él me dé ese abrazo. Yo quiero verlo cara a cara, tal y como es Él, sentir ese abrazo y ver la consumación del autor de mi fe. Porque si el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, yo lo pongo espiritualmente, pero yo sé que Él es real. Yo sé que Él está sentado en su trono. Yo sé que Él vive dentro de mi corazón espiritualmente. Pero el Cristo que tú y yo le sigo tiene un cuerpo glorificado y está sentado. Y ese es el que vamos a ver. Es el que nos abrazará. Ese es el que jugará toda lágrima. Ese es el que Pablo decía, ahora veo como un espejo medio raro, pero aquel día yo lo veré cara a cara, tal y como es Él, y comprenderé y entenderé cómo yo fui concebido, conocido y separado para este santo ministerio. O sea, la grandeza de este evangelio es que nosotros no estamos sirviendo un embuste, estamos sirviendo una verdad y estamos sirviendo a Cristo. Y nosotros queremos a gente que querrá ver a Pablo, a David, a Moisés. No, pero yo quiero ver a Cristo. Después yo veo a esos otros. Pero yo quiero ver a mi Señor. Y yo sé que ese día, cuando Él venga o cuando yo vaya a Él, yo lo voy a ver. Y eso es lo que se le está prometiendo a los que somos fieles, que en algún día veremos a nuestro Señor. Él nos recibirá. Por eso es la canción esa, solo puedo imaginarme ese día cuando estemos en su presencia y veamos a la estrella de la mañana, que es Cristo Jesús. Aleluya. Si usted no pudo escuchar esto, vaya más tarde, devuelva el cassette, el VHS, y vea todo esto y vea todas las demás que están en Casa de la Fe, Bronx, New York. Allí puede ver cada martes lo que está sucediendo a través de Casa de la Fe. El pastor David está con nosotros dándonos clases todos los martes acerca del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2 todavía. Hemos tenido ya como 2 meses trabajando esto, pero ha sido una bendición y ya la gente está esperando esto. Bendigo la vida del pastor David. Ya ustedes saben que si usted, hermano, usted quiere enviar una donación, envíela a través de Venmo, Cash App o Zelle. Les voy a decir algo y con esto concluimos. Fíjense que es importante lo que estamos escuchando y lo que estamos aprendiendo, porque estamos trabajando en pro de nuestra salvación, que hay que cuidarla con temor y temblor. No sé en qué estatus tú estás, no sé cómo tú estás, pero a mí es importante que mi casa y yo lleguemos. Esto no es de herencia, la salvación no es hereditaria. En mi casa está mi esposa, la pastora, y yo y mis hijos. Y cada uno es responsable por su vida espiritual y su salvación. Pero hay que tener cuenta con aquellos Jezabeles que tú te pegas. Mira lo que dice Romanos 1. A mí me encanta este versículo de Romanos 1, Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y es importante que usted entienda esto. El Señor se revela con aquellos que quieren interponerse entre Cristo, la verdad que es Cristo, y la iglesia. Se revela Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, que es lo que dijo el pastor David, desde Génesis, todo apunta a Cristo. Ese es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Salvador y estamos trabajando y caminando
hacia nuestra salvación. Dice Primera de Pedro que está separada para el día postrero, que es una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible. Oh, gloria a Dios. Hermano, no podemos jugar, menos en este tiempo que estamos tan prestos a experimentar. Ojalá sea ahora mismo el levantamiento de la iglesia. Somos gente imperfecta en camino a una perfección.